Me llamo Genoveva Cruz Juárez. Voy a presentar un video de los temas que se vio en Psicología Educativa del tercer cuatrimestre, la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, con el profesor Sergio Reyes. En este video hablaré de los temas: ¿qué es psicología como ciencia?, objeto del estudio, proceso de enseñanza-aprendizaje, definición de aprendizaje desde la psicología, objetivos alcanzados del aprendizaje, tipos de aprendizaje, tipos de motivación, objetivos de enseñanza y la Organización de las Naciones Unidas. Psicología como ciencia. Estudia la conducta y los procesos mentales, trata de describir y explicar todos los aspectos de pensamientos y acciones humanas. El proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso mediante el cual transmite conocimientos especiales o generales sobre una materia que determina su comportamiento. Definición de aprendizaje en la psicología. Se le denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Definición de enseñanza en la psicología. Sistema y método de dar instrucción formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Objetivo del aprendizaje. Son conocimientos, aptitudes o conductas que los estudiantes deben aprender, comprender o ejecutar como resultados del aprendizaje. Aprendizaje. Es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria. Tipos de aprendizaje. Implícito. Hace referencia a un tipo de aprendizaje que es no intencional desde el consciente sobre lo que se aprende. Explícito. Se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de lo que se aprende. Asociativo. Este proceso por el cual un individuo aprende entre estímulos y comportamiento. No asociativo. Este se basa en un cambio en nuestra respuesta que se representa de forma continua y repetitiva. Significativo. Donde recoge información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía. Cooperativo. Este aprendizaje permite que cada alumno aprenda no solo, sino con otros compañeros. Colaborativo. Similar al cooperativo, el primero se diferencia del segundo, cómo funcionan los grupos. Emocional. Donde aprendemos a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente. Observacional, donde es por imitación o modelado, observa dicha conducta y la aprende. Experiencial, es el aprendizaje que se produce de la experiencia. Descubrimiento, donde la persona aprende los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y ordena cada concepto. Memorístico, aprende y fija en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significa. Receptivo, es cuando la persona recibe el contenido que ha de comprender. Motivación. Es algo que ayuda a los alumnos a afrontar las tareas y a cumplir sus retos. Es necesario lograr un aprendizaje. Tipos de motivación. Motivación extrínseca. Estamos hablando de estímulos que nos impulsan a actuar, que son provenientes del exterior y de la actividad que realicemos. Puede ser en dinero o reconocimiento. Intrínseca. Está muy relacionado con nuestro crecimiento personal y nuestra autorrealización, como practicando yoga. Positiva, cuando tenemos el impulso de realizar alguna actividad y ser constante en ello, para lograr un resultado positivo. Negativa, cuando la fuerza que nos motiva para realizar alguna actividad es la de evitar una consecuencia, ejemplo, como una humillación o un castigo. Motivación básica. Se trata del interés que ponemos en nuestro rendimiento físico. Premios. Cotidiana. Hablamos de interés que sentimos por la actividad física diaria y los resultados son gratificaciones. Centrada en nuestro ego. Es el impulso que obtenemos de nuestro ego. La fuerza que nos lleva a realizar la actividad deportiva que practicamos es el de obtener resultado. Centrado en la tarea. Lo sacamos de nuestros retos y resultados personales y la impresión que nos hacemos a nosotros mismos.
del progreso y dominio en el deporte que nos dediquemos. Aprendizaje y desarrollo, la relación entre lo educativo y lo evolutivo. La psicología de la educación es una rama de la psicología que se especializa en estudiar la enseñanza y el aprendizaje en ambientes educativos. Es el futuro de la interacción de la psicología y las ciencias de la educación. Se ocupa de los procesos de aprendizaje en los temas educativos y de la naturaleza de los métodos empleados para mejorar el mismo. Trata también del proceso de aprendizaje y los fenómenos, los determinantes del aprendizaje y la interacción entre el maestro y el alumno. Nos dice que la educación es el ámbito familiar, la estructura y procesos del aula como grupo, la disciplina y control en clase. Esto nos da a entender que la educación es muy importante. Los procesos de aprendizaje sobre los temas de educación, de los valores y respeto, pero sobre todo es tan importante para mejorar uno mismo. En la educación surge entre dos o más personas, donde existe la enseñanza y el aprendizaje, donde somos educados. Por otra parte, la psicología evolutiva trata de describir y explicar la evolución del comportamiento del ser humano por lo largo de toda su vida. Es decir, que surgen los cambios, se concentra por el desarrollo. En la psicología evolutiva o desarrollo humano estudia la forma en que los seres humanos cambian, nos explican cómo es cambiar el ser humano psicológicamente y el por qué ocurre en este caso. Digamos que es muy diferente el comportamiento de un niño a un adulto, pero pasar de niño a adulto tuvo que pasar por algunas etapas y un proceso de enseñanza. Vygotsky encuentra profundas relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje, pues considera que ambos están íntimamente relacionados dentro de un contexto cultural que le proporciona la materia prima del funcionamiento psicológico. El individuo cumple su proceso de desarrollo movido por mecanismos de aprendizaje. Piaget descubrió que los principios de nuestra lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del propio lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz. En conclusión, las actuales posturas sobre la educación rechazan la tradicional separación entre el individuo y sociedad, especificando que los procesos de crecimiento personal, tanto los evolutivos como los aprendizajes, son resultados de la interacción con el medio cultural organizado. La interacción del ser humano con el medio está mediado por la cultura desde el nacimiento, siendo los padres, los educadores y los adultos los principales agentes mediadores. Considerando lo anterior, se propone que el aprendizaje involucra tanto los procesos de desarrollo individual como el aprendizaje de la experiencia humana culturalmente organizada, considerando que los procesos evolutivos o de aprendizaje no existen independientemente. Es de suma importancia ya que explica claro la diferencia entre el desarrollo y aprendizaje. Objetivo de la UNESCO: contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, proviniendo a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La UNESCO promueve los derechos humanos y el Estado de Derecho en sus esferas de competencia, el derecho de la educación, el derecho de la información, la libertad de opinión y expresión, los derechos culturales, el derecho a participar en los avances científicos y participativo en el Congreso Científico. La UNESCO trabaja para combatir la importación, la exportación y el trabajo ilícito de bienes culturales y la destrucción del patrimonio cultural. Logra la protección cultural para lograr paz. Fortalece y toma medidas jurídicas para luchar el tráfico ilícito de objetos culturales. Su objetivo es contribuir paz y seguridad, comprobando que la cultura se encuentra en el centro de los debates
contemporáneos sobre la identidad, cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber, aspirando a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en la conciencia de la unidad del género humano y el desarrollo de los intercambios interculturales.